Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, ya casi buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Santachiara, yo trabajo en Ecofisiología de Cultivos, en el grupo de trabajo que dirige Lucas Borrás en la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario. Agradecerles a los organizadores por permitirnos mostrarles los resultados de nuestras líneas de trabajo relacionadas a Ecofisiología del Cultivo de Soja, que llevamos adelante quien les habla, Guido Di Mauro y Lucas, junto a todo nuestro equipo de trabajo. A modo de hoja de ruta, para organizar nuestra charla, lo que hice fue puntear cuatro ítems que vamos a tratar: el valor de la genética en soja, tratar de entender cómo fueron evolucionando las variedades de soja a lo largo de la historia sojera de nuestro país y cuál es la importancia de la captura de nitrógeno asociado a esas variaciones y qué peso tuvo, tiene y tendrá la fijación biológica para maximizar esa captura de nitrógeno y maximizar por ende los rendimientos. Hasta acá es una parte un poco más descriptiva de lo que el genotipo tiene para ofrecerle al ambiente en comparación a las charlas que me precedieron, en donde tratamos de ver cómo el genotipo responde al ambiente. Acá lo que yo hice es una caracterización del genotipo per se y qué tenemos para ofrecerle al ambiente. Y por último, un tema más mundano, previendo que se nos viene la siembra de soja, algunas claves para una adecuada implantación del cultivo de soja, decisiones que tomamos de manera temprana en el ciclo productivo y que afectan de manera muy importante los rendimientos que después vamos a obtener. El valor de la ganancia genética en soja. Nos planteamos dos objetivos. Por un lado, tratar de describir cómo fueron variando los rendimientos de los genotipos liberados al mercado desde 1980 hasta la actualidad. Y por otro, tratar de identificar cuáles fueron esos caracteres fisiológicos que me explican esas variaciones en el rendimiento. Lo que hicimos fue generar una colección de variedades, golpeamos a las puertas a los semilleros, a los bancos de semilla, y lo que fue, conseguimos 200 genotipos, los más representativos de cada año que fueron liberados a partir de 1980, de grupo de madurez 3, 4 y 5. Lo que hicimos fue sembrarlo en 2 años, en el mismo ambiente, y esto lo que nos permite es que las diferencias que vamos a estar observando se deben pura y específicamente al genotipo, ya que lo estamos sometiendo al mismo ambiente y a las mismas prácticas de manejo. Este tipo de análisis lo que nos permite es obtener resultados como lo de este tipo, que vemos cómo un determinado carácter, en este caso particular rendimiento, fue variando a lo largo de la historia del cultivo. Este puntito particular de 1980 es la variedad, no sé si alguno que peine más canas que yo la recuerda, la Williams, ¿no?, que fue sembrada hace un par de años en la Facultad de Ciencias Agrarias. Así es como funciona este ensayo, junto al resto de las variedades. Y esta es una variedad liberada en el 2015, que son las que estamos por ahí más acostumbrados a ver hoy en día. Otra salvedad que hago de esta figura, no sé si se alcanza a distinguir muy bien, los puntos blancos corresponden a variedades convencionales sin biotecnología aplicada, los puntos grises son variedades RR1 y los puntos negros son variedades RR2 intacta o IPRO. Y lo que vemos es que cuando analizamos el rendimiento a lo largo de la historia sojera, lo que vemos es una tendencia positiva en los rendimientos. Es decir, que a medida que el mejoramiento fue trabajando sobre el cultivo, lo que vimos es una tasa de ganancia genética de unos 44 kilogramos por hectárea por año, que cuando lo llevamos al rendimiento promedio del ensayo representa el 1%. Es decir, que el hecho de utilizar las nuevas tecnologías en términos de variedades me da per se un 1% de plus de rendimiento, a pesar, o mejor dicho, independientemente del ambiente. Otra cosa muy interesante de esta figura, que lo podemos ver, que uno podría esperar que la biotecnología haya generado escalones o saltos en el rendimiento, y sin embargo la pendiente en esa tasa de ganancia fue siempre similar, fue siempre la misma. Algo que me pareció importante o interesante para mostrarles, sabiendo que la jornada tenía algo de maíz, fue tratar de comparar cómo fue esa ganancia genética versus el maíz, tanto en temprano como en tardío. Esto es tardío, no es de segunda. De nuevo, fuimos a los semilleros. En realidad, este es todo el pool genético de la empresa Monsanto, que nos generó los híbridos simples, los híbridos dobles, dependiendo del año de liberación. Y lo que vemos es que en maíz, independientemente de la fecha de siembra, el hecho de utilizar los híbridos más modernos me aseguran un plus de rendimiento de 113 kilos por hectárea y por año aproximadamente. Y que cuando lo comparamos con soja, si bien la tasa de ganancia genética en soja es de un 30 a un 40% en relación a la que fue el maíz, cuando lo llevamos en términos relativos, en función de los rendimientos medios que estamos acostumbrados a observar, esa tasa de ganancia fue similar y de alrededor del 1%. El paso siguiente nosotros
Los fisiólogos somos más de trabajar un poco la ciencia forense, tratar de mirar para atrás y no mirar el hacia adelante, y la planificación tratamos de explicar a qué se debían esas diferencias en el rendimiento, primero comparando algunos caracteres numéricos del rendimiento y otros atributos fisiológicos de los cultivos. Lo primero que hicimos fue ver cómo evolucionó el peso y el número de grano. El peso en la figura superior, y el número en la figura superior y el peso en la figura inferior. Y lo que vemos es que esos 44 kilogramos por hectárea por año que vemos de tasa de ganancia genética en soja se explican fundamentalmente por un incremento en el número de granos que estamos seteando por unidad de superficie, que está alrededor de 30 granos por metro cuadrado. Cuando analizamos el peso, si bien podríamos decir que se mantiene constante, lo que se mantuvo constante es el rango de variación de los pesos. Los genotipos, si vemos esta línea acá, los genotipos de 1985 exploran el mismo rango de peso individual de semillas que los del 2010, por ejemplo, que va desde 115 a 170 miligramos por semilla. Y obviamente este rango de variación está asociado a el número, ¿no? Ya que hay compensaciones entre ambos componentes. Siguiendo con algo más fisiológico, lo que quisimos ver es, bueno, cómo se comportaban los genotipos hace 40 años y cómo se comportan hoy en términos de duración del ciclo total. O sea, ¿a qué le llamábamos grupo de madurez 3, 4 y 5 hace 40 años y a qué le llamamos grupo de madurez 3, 4 y 5 hoy en día? Ahora la figura está dividida por grupos, la descripción es exactamente la misma, vemos los años de liberación de las variedades y la duración del ciclo hasta madurez fisiológica, no hasta madurez comercial. Y lo que vemos es que tanto los grupos 3 como los 4 alargaron la duración total de su ciclo, mientras que los grupos 5 lo que hicieron fue acortar esa duración de los ciclos. Y otro punto que nos pareció interesante era, bueno, que ese alargamiento o ese acortamiento, ¿en dónde ocurre? En la fase vegetativa, en la fase reproductiva. Y lo primero que sale es que acá la variable que tenemos es duración relativa de la fase vegetativa, es decir, cuánto de todo el ciclo el cultivo lo pasa vegetando. Lo que vemos es que los grupos de madurez 3 mantuvieron la duración de su fase vegetativa. Los grupos de madurez 4 y 5 la acortaron. ¿Esto qué nos está diciendo? Que lo que se alargó es el periodo en el cual el cultivo está seteando granos y está llenándolos, es decir, la fase reproductiva del desarrollo. De nuevo insisto con esto, hoy las variedades que llamamos 3 y que llamamos 5 tendieron hacia un grupo de madurez más cercano a lo que es un 4. Y los genotipos de grupo de madurez 3 aproximadamente tienen un ciclo 10 días superior a lo que llamamos grupo de madurez 3 hace unos 40 años. Por último y no menos importante, y esto es un tema que creo que a partir de ahora se va a empezar a escuchar cada vez más, que es la captura de nitrógeno. Lo que pudimos, de nuevo repitiendo grupos 3, grupos 4 y grupo 5, lo que vimos que esos 44 kilogramos de semilla de grano de más que estamos produciendo se explican también por un aumento en la captura total de nitrógeno. Tanto los grupos 3, 4 y 5 lo que están haciendo con los años es capturar cada vez más nitrógeno. El valor promedio de esta captura está cerca de 2,2 kilogramos por hectárea por año de nitrógeno. Si tenemos una historia sojera de 40 años de antigüedad, lo que hacemos es 2 por 40, 80, es decir que los genotipos modernos están capturando 80 kilogramos más de nitrógeno que lo que hacían hace 40 años. Resumiendo un poco esta parte de historia, los cultivos nuevos, por el solo hecho de utilizar las nuevas tecnologías, me aseguran un 1% de plus de rendimiento. Eso para cada uno podrá ser significativo o no. El hecho es de que usar genotipos modernos me da un plus de un 1% de rendimiento independientemente del ambiente. Después, por otro lado, que los genotipos están atinando a converger hacia un grupo de madurez 4. Que el incremento de rendimiento se debe fundamentalmente a aumentos en el número de grano y no así en el peso. Y por último, y lo remarco con rojo porque de nuevo va a ser un tema que va a dar mucho que hablar, es que los genotipos modernos capturan más nitrógeno que los genotipos antiguos. Siguiendo con esta línea de trabajo, decidimos preguntarnos, bueno, ¿por qué es importante el nitrógeno? ¿Cuál es la asociación que tiene el nitrógeno con el rendimiento? Para eso lo que hicimos fue pensar un experimento. De nuevo le golpeamos la puerta a los semilleros, conseguimos entre 70 y 80 variedades que les puedo asegurar que ocupaban el 100% de la superficie de la región núcleo. Son todas variedades elite comerciales. Hicimos un ensayo, acá hay algunas fotos de lo que fue, los muestreos, cómo queda una parcela muestreada. Esto es todo en microparcelas. Las muestras se secan, se pesan, se muelen y después se van al laboratorio para la determinación de
de la concentración de nitrógeno, y después de todo esto lo que hicimos fue ver cómo variaba el rendimiento en función de la cantidad de nitrógeno que está capturando el cultivo. Si consideramos que tenemos dos niveles de rendimiento, en la figura de la izquierda un nivel de rendimiento inferior y en la figura de la derecha un nivel de rendimiento superior, que va desde los 2.500 kilos hasta los 6.000, decimos que independientemente del nivel de captura de nitrógeno, los genotipos que más nitrógeno captura son siempre los genotipos que más rendimiento van a exhibir. Y hoy por hoy una de las causas por las que estamos viendo que en lotes donde estamos acostumbrados a ver altos rendimientos, no podemos seguir creciendo en esos valores. Sí. Madurez fisiológica. Esto es nitrógeno total. Como todos ya sabemos, y tal vez es la causa de por qué el nitrógeno en soja es mirado medio de costado, es que la soja tiene dos fuentes alternativas o complementarias de nitrógeno, la fijación biológica, bacterias que agrupamos siempre dentro del nombre de Rhizobius, que forman nódulos en las raíces y que toman el nitrógeno de la atmósfera, lo reducen y lo dejan disponible para el cultivo. Y por otro lado, la absorción mineral edáfica, que incluye la dotación de nitratos del suelo proveniente de mineralización de la materia orgánica y lo que podamos llegar a suplementar mediante la inclusión de fertilizantes inorgánicos. Acá me quiero detener 2 segundos para diferenciar la palabra captura, que incluye la suma de las dos fuentes, de la palabra absorción, que es solamente el nitrógeno que proviene del suelo. Siguiendo con esta idea, lo que dijimos fue, si los genotipos que más rinden son los que más nitrógeno capturan, ¿qué rol juega la fijación biológica de nitrógeno en esa captura de nitrógeno? Y bueno, utilizando datos de la bibliografía, en general internacionales, no generados en nuestro país, lo que vemos es que a medida que aumenta esa captura total de nitrógeno, también lo hace la fijación. Acá en esta figura no se distingue bien, pero hay que focalizarnos en los puntos celestes, que son situaciones reales de campo en donde no se agrega fertilizante. Si vemos la línea roja, lo que nos está marcando es la regresión promedio de todos estos puntos, y lo que nos indica es que el 60% del nitrógeno que captura el cultivo de soja se debe a fijación biológica de nitrógeno. ¿Por qué no focalizarnos en los puntos azules? Y básicamente porque tienen tratamiento de fertilización, en donde vemos que esta recta roja tiende a ir un poquito hacia abajo, y esto se debe fundamentalmente que cuando aumentamos la disponibilidad de nitrógeno de fertilizante, la fijación biológica de nitrógeno cae abruptamente. Entonces, dijimos, los genotipos que más rinden son los que más nitrógeno capturan y a su vez son los que más fijación biológica de nitrógeno tienen. La pregunta siguiente fue, si nosotros queremos mejorar los rendimientos, que lo estamos viendo que tienden hacia una estanqueidad, ¿lo tenemos que hacer únicamente a través de incrementos en la fijación biológica de nitrógeno? Y la respuesta es no necesariamente. Este es el mismo trabajo que contemplaba los 70 genotipos que le mencionaba anteriormente, en donde lo que hicimos fue, de esa captura total que tenían esos genotipos, qué fracción provenía del suelo y qué fracción provenía de fijación biológica de nitrógeno. Acá me quiero detener 2 segundos en explicar esta figura. Estas líneas punteadas representan isolíneas de captura de nitrógeno. Es decir que a medida que yo me muevo de acá hasta acá, siempre voy a estar capturando 400 kilogramos de nitrógeno. Lo que va a variar es la proporción de una y otra fuente. Cuando me muevo de acá hasta acá, me disminuye la fijación biológica y me aumenta la absorción mineral edáfica. Estas líneas grises las llamamos isolíneas de fijación biológica de nitrógeno. A medida que yo me muevo de acá hasta acá, siempre voy a estar fijando un 78% de nitrógeno. Lo que me va a cambiar es el valor de captura total, es decir que estoy pasando desde 200 a 300 hasta 400. Cuando analizamos cómo se comportaban los genotipos, lo que vimos fue que, independientemente de ese nivel de captura, los grupos grises capturan menos nitrógeno per se, genotípicamente, y por lo tanto rinden menos, y los genotipos blancos capturan más nitrógeno y rinden más. Independientemente de ese nivel de captura y de rendimiento, los genotipos es como que se acuestan sobre la isolínea. Es decir, que pueden llegar a capturar 400 kilogramos de nitrógeno por distintas combinaciones de fuente, ¿no? Partiendo desde un 78% a un 60%. Entonces, lo que podemos pensar es, tenemos fertilizantes y total da lo mismo una y otra fuente, y la respuesta es que esto no es tan así. Cuando analizamos esta asociación negativa entre fijación y absorción mineral edáfica, lo que vemos es que hay una pendiente de menos 1,4,
¿Qué quiere decir esto? Por cada kilogramo de nitrógeno mineral edáfico que yo absorbo de más, estoy dejando de fijar 1,4 de la atmósfera, que es el gratis, el que a mí no me cuesta nada. Eso me da un balance negativo de menos 0,4. Es decir, de nuevo insisto en este concepto. Por cada kilogramo de nitrógeno que yo estoy absorbiendo del suelo, estoy dejando de fijar 0,4. En realidad 1,4 es lo que me hace un balance de 0,4, siempre a favor de la fijación biológica de nitrógeno. Eso por un lado, tengámoslo ahí, recordémoslo. Por el otro, otra cosa que nos planteamos es, bueno, ¿cómo se particiona diferencialmente el nitrógeno que viene de fijación biológica y que viene de absorción del suelo a los granos? El famoso índice de cosecha de nitrógeno, de todo el pool que yo logré capturar, cuánto de ese nitrógeno se traslada hasta los granos. Siguiendo el mismo ensayo, el de los 70 genotipos, lo que vimos fue que el nitrógeno proveniente de la atmósfera se particiona prioritariamente hacia los granos, mientras que el proveniente del suelo se particiona en una menor proporción. ¿Esto a qué se debe? Fundamentalmente a que el pico de fijación biológica lo tenemos al final de la fase de seteo de granos, de fijación de granos, al inicio del llenado, y sería una fuente más lábil que está circulando en la planta y que iría preferencialmente hacia los granos. Usted diría, bueno, ¿esto en qué me cambia? Me cambia en que hoy por hoy estamos empezando a tener problemas con la concentración de proteína en los granos, en nuestros granos y en nuestras harinas, y potenciar la fijación biológica sería una de las estrategias que nos permitiría, tal vez si no incrementar los rendimientos, al menos incrementar la calidad del grano. Un tercer ítem a tener en cuenta de por qué siempre es importante tratar de maximizar la fijación biológica de nitrógeno es la relación que existe entre el porcentaje de fijación biológica y el balance aparente de nitrógeno. ¿Qué es el balance aparente de nitrógeno? La diferencia entre la captura total de nitrógeno proveniente de fijación y lo que yo me estoy llevando con los granos. En tal sentido, cada puntito de esto corresponde a una situación real de un lote. Son alrededor de 500 puntos, por ahí están medio, parece un escopetazo, están todos ahí. Les puedo asegurar que en la mayoría de los casos, cuando la fijación biológica está alrededor de un 60%, que fue el promedio que les mencioné anteriormente, los balances de nitrógeno aparente son negativos. Es decir, que siempre creímos que la soja o no nos toca el pool de nitrógeno o nos deja nitrógeno para el cultivo siguiente, y la realidad es que esto no es tan así. Por lo tanto, siempre la idea que tenemos que tener es que para alcanzar un balance cero, la fijación biológica de nitrógeno tiene que estar cerca de un 80%, que es el límite superior que lo que estamos observando hoy en día en nuestros lotes de producción, y por lo cual tendríamos que trabajar para mejorar este valor. De nuevo, las tres ideas: un balance a favor de la fijación biológica de nitrógeno, que el nitrógeno de fijación biológica se particiona diferencialmente a los granos, y que necesitamos altos valores de fijación biológica para al menos no tocar el pool de nitrógeno que nos ofrece el suelo. Son los indicadores que nos dicen, bueno, la fijación biológica no es algo que está y pasa y bueno y está, no, sino que hay que prestarle atención, y es un proceso sumamente relevante para la obtención de altos rendimientos y de un producto de calidad. Esto algunos consejos, viendo que se está por venir la siembra. Entonces, viendo que es un proceso tan importante, ¿cómo podríamos maximizarla? Estos son algunos consejos de mi experiencia de haber leído bastante bibliografía al respecto. Tema de arrancadores. Muchas veces trabajamos con los arrancadores olvidándonos que, por ejemplo, el MAP y el DAP siempre tienen una dosis de nitrógeno. Esta dosis de nitrógeno me afecta la infección inicial de las raíces. Y el hecho de postergar la infección de las raíces y la formación de los nódulos tiene repercusiones a la hora de la determinación del rendimiento. Inoculación. Sé que hoy por hoy es una práctica que tal vez no es del todo común. Hay muchos productores que no la hacen pensando, bueno, los rhizobios ya están naturalizados en nuestros suelos, pero de nuevo el hecho de tener una infección temprana de la raíz le da a los nódulos mayor tolerancia a reponerse frente a un estrés. La circulación nitrógeno sabia es mucho más estrecha. Nuestro objetivo, o sea, una raíz de soja bien inoculada, se parece mucho a esto, donde todos los nódulos son grandes, por ahí no son tantos en cantidad, pero bien fijados sobre el cuello de la raíz. La calidad de la inoculación, tener precauciones al momento en la calibración de las máquinas. Estamos acostumbrados a los tachos excéntricos, ser precavido al momento, porque esto hace la diferencia entre ver una respuesta o no en la inoculación. Por ahí decimos, bueno, 100 kilos lo vale, 150 kilos no lo vale, y esas son las cosas que ponemos en la balanza. A modo de consejo, siempre primero inoculante y protector, y después el curasemilla.
Y por último, el momento de la inoculación, ¿no? Muchas veces diagramamos este proceso con mucha anticipación a la siembra y tenemos la semilla inoculada almacenada durante bastante tiempo. No nos olvidemos que estamos tratando con organismos biológicos que sufren de las variaciones de temperatura, de radiación, de humedad, etcétera, más allá de que hoy por hoy las formulaciones son cada vez mejor y existen estos productos de larga vida. Para redondear esta idea, quedémonos con la idea global de que los genotipos, para lograr incrementos en el rendimiento, lo que necesitamos es capturar más nitrógeno. Hoy por hoy en soja, desde el punto de vista del manejo, lo charlábamos el otro día, es como que está saturando la capacidad de incrementar los rendimientos por el manejo. Una de las principales limitantes hoy por hoy a nuestros rendimientos es la captura de nitrógeno. Los genotipos que más rinden, de nuevo insisto, y perdón por ser tan redundante, son los que más nitrógeno capturan. Que si bien altos niveles de captura de nitrógeno se pueden alcanzar por diferentes combinaciones entre fuentes, siempre es deseable mantener altos niveles de fijación biológica debido a que se particiona diferencialmente a los granos y porque me permite afectar en menor medida el pool de nitrógeno original de mi suelo. Y eso está un poco relacionado a lo que yo le decía, inocular sí, inocular no, en donde muchas veces lo analizamos en términos de kilo en la siguiente cosecha, y en realidad es un proceso más largoplacista, en donde vemos esas ventajas de mantener o no el pool de nitrógeno en nuestros suelos, en términos también de la economía, ¿no? Pensemos que hoy veíamos que la soja capturaba 400 kilogramos de nitrógeno, pasémoslo en términos de dólares cuando llevamos a urea. Así que es un sí. Hoy recién lo charlábamos afuera, ¿no? Es un proceso sumamente o sea, la fijación biológica como proceso en sí es sumamente sensible a las variaciones ambientales, ya sea de anegamiento, de estrés hídrico. El anegamiento te genera anoxia, la anoxia genera restricciones en el crecimiento radical. O sea, la fijación biológica como proceso es un proceso anaeróbico, ¿no? El oxígeno degrada la nitrogenasa, que es la enzima que cataliza esta reacción, pero lo que me limita la anoxia es el crecimiento de la raíz. Si la raíz no crece, obviamente el nódulo tampoco lo va a hacer y va a perder su funcionalidad. En esas situaciones lo que charlábamos es que, de nuevo, la inoculación temprana lo que te permite es que si ese nódulo se logró fijar en el cuello de la raíz, si la anoxia o la inundación es por un corto periodo de tiempo, tiene más chances de retomar su actividad que si se fijó en una raíz de orden superior. Y bueno, por último, y lo vuelvo a pintar con rojo, la importancia de nuevo de maximizar la fijación biológica de nitrógeno debido a todas estos atributos que tiene este proceso. Les pido perdón por decir tantas veces nitrógeno, pero bueno, sí. O sea, no lo evaluamos directamente. Sí, lo que se ve es que los genotipos interaccionan diferentes con los inoculantes, y lo único que yo te puedo decir que lo fuimos viendo es que el pico de fijación depende del genotipo. Hay genotipos que lo tienen al inicio del periodo crítico y por ahí vas a tener un efecto más sobre el número de los granos, y hay otros que lo tienen más sobre el final, o sea, ya cuando estás iniciando el llenado, y por ahí te afecta más la composición del grano que el rendimiento en sí. La verdad que no tengo datos como para decirte, no, tanto por ciento es genotipo y tanto por ciento es inoculante. Los inoculantes en sí lo que han mejorado y mucho son las formulaciones, ¿no? La posibilidad de darle viabilidad a ese rizobio. En general las cepas son siempre las mismas, la E109, la E110 son las que tienen la mayoría de los inoculantes. Lo que se mejoró mucho fue el tema de la formulación. Pero decirte qué porcentaje de uno y de otro, la verdad no. Sí, eso lo hemos evaluado, con la gente de Syngenta, lo evaluamos en condiciones de estrés y lo evaluamos en condiciones de campo, y sí, hay, o sea, el hecho del tratamiento profesional de semilla te da algunas ventajas en la implantación. Vos ves las plantas más, tienen algunos aspectos relacionados a la sanidad. Por ahí ya tanto el plus en el rendimiento, cuando entras en un R3, vos mirás las distintas parcelas y te da la sensación que es todo lo mismo, pero después en el final algunos kilos de más el tratamiento profesional siempre le saca. No tanto por nodulación, porque sí en el ambiente de estrés. En el ambiente de estrés donde estamos inoculando
al momento preciso, ahí sí tenés la diferencia, porque no dependés tanto del residuo naturalizado en el suelo. Bueno, terminando con esto un poco de la fisiología, tratar de darles algunas recomendaciones para lograr una adecuada implantación del cultivo, evaluando algunas decisiones de manejo que estamos empezando a tomar, como densidad, espaciamiento entre hileras y la calibración de la máquina. Hay muchas veces que descuidamos la tensión de los resortes, la tensión de las ruedas tapadoras, los niveladores de profundidad, y que después eso, si bien son estrategias de fácil solución, nos dan un impacto bastante importante en los rendimientos. Bueno, ¿cuáles son las claves para esa implantación adecuada? Por un lado, la densidad. Esto por ahí es refrescar algunos temas, tal vez la mayoría ya los conocen, pero está bueno siempre traerlo a colación. Sabemos que la soja tiene una respuesta tipo saturante a la densidad. Es decir, a bajas densidades, el efecto de agregar una planta más me da una gran respuesta en rendimiento, pero a medida que yo agrego una planta más, empieza a competir con su planta vecina, y esa tasa de incremento es cada vez menor hasta que finalmente se plancha. Es decir, en situaciones en donde lo que me aporta una planta es igual a lo que pierde el conjunto de las otras que ya estaban. Entonces, nuestro objetivo en manejo de densidad en soja es identificar la densidad mínima que me permite maximizar el rendimiento, es decir, este valor. En general nosotros estamos acostumbrados a utilizar en nuestros lotes densidades que son un poco más grandes que esta densidad mínima. Siempre considero dos factores al respecto. Por un lado, que en términos de margen el costo de la semilla para soja en comparación, por ejemplo, con maíz no es tan importante, entonces tiramos un poquito de más. Y segundo, porque siempre tratamos de minimizar el riesgo parándonos por acá, ya que el ambiente es lo único que no podemos manejar, y una variación negativa en el ambiente, si estamos por acá, puede hacer que rápidamente nos caigamos hacia acá. Esto que les voy a mostrar ahora es el resultado de algunos ensayos que hicimos de nuevo con la gente de Syngenta. Trabajamos grupo de madurez 3, todo el espectro, 3 corto, 3 medio, 3 largo, 5 corto, 5 medio y 5 largo. Lo que hicimos fue sembrarlo en 2 fechas de siembra, en 2 años, y mediante relevo manual lo que obtuvimos fueron diferentes densidades. Esto te da figuras como la de este tipo, en donde vemos cómo varía el rendimiento en función de la densidad. Los puntos rojos son la fecha de siembra temprana y los puntos negros son la fecha de siembra tardía. Esto no es soja de segunda, es tardío. Acá tenemos los 3 genotipos, y lo que vemos para el caso de la fecha de siembra temprana es que con 10 plantas por metro cuadrado, 100.000 plantas por hectárea, ya estamos maximizando el rendimiento en soja. Y si yo hoy les pregunto a alguno de ustedes qué densidad estamos usando, les puedo asegurar que ninguno se acerca a ese valor. En fecha de siembra más tardía, los puntos azules, obviamente por restricciones a la intercepción de radiación, tenemos que poner más plantas para alcanzar el diafrito, ¿no? Estas son situaciones en donde no sufrimos déficit hídrico, ¿no? Cuando el agua no es un problema. Hoy está, si me das un segundo, después de unos resultados que van a mostrar un poco eso. Lo que vemos es que con grupos cortos, obviamente, y la utilización de grupos cortos no es una práctica común en fecha de siembras tardías, obviamente tenemos que aumentar la densidad para lograr capturar ese 95% de radiación que me permite maximizar el crecimiento y por ende también el rendimiento. Acá lo que les muestro es una foto en R5 en la fecha de siembra temprana, el genotipo más corto de todos, y por ahí no se alcanza a ver bien, perdón por la calidad, es que en las 3 situaciones de 10 plantas, 40 plantas y 60 plantas, estamos interceptando la totalidad de la radiación. Si bien acá vemos que el entresurco quedó un poco más espacio, también podemos observar que está sombreado. Eso es un indicio de que estamos capturando toda la radiación. Cuando la comparamos con la siembra tardía, el mismo genotipo, en R3, lo que vemos es que en la situación de 10 plantas estamos desaprovechando entre un 70 y un 75% de la radiación, y que ya con 40 plantas estamos alcanzando el IAF crítico. El IAF crítico, perdón si no lo dije, es la superficie de hojas por cada unidad de superficie de suelo que nos permite interceptar el 95% de radiación. Lo mismo para los grupos de madurez más largos. Obviamente tienen una fase vegetativa de mayor duración, generan más área foliar, entonces con menos plantas ya estamos maximizando los rendimientos. Para todo el espectro de grupo de madurez 5, con 10 plantas por metro cuadrado en fechas de siembra temprana estamos maximizando el rendimiento. En fecha de siembra tardía nos tenemos que
que mover un poquito más, tenemos que incrementar ese número hasta 20 plantas por metro cuadrado, 200.000 por hectárea. Y acá, en referencia a la pregunta de hoy, es que ¿dónde vemos este tipo de respuesta donde el rendimiento se nos cae rápidamente? En general, en buenos ambientes, con grupo de madurez más largo, en donde eso me permite tener una gran biomasa vegetativa que tiende a volcarse, y ese vuelco me puede estar significando cerca de 400 y 300 kilogramos de pérdida en el rendimiento. Cuando intentamos explicar por qué el vuelco me genera pérdida en el rendimiento, tenemos que imaginarnos que la planta está así, se me vuelca, las hojas más viejas que tienen, de nuevo con el nitrógeno, que tienen menos nitrógeno, quedan expuestas a la luz, las más nuevas que tienen más nitrógeno quedan ensombrecidas, entonces eso hace que la eficiencia de uso de la radiación global caiga notoriamente. Y acá de nuevo lo mismo, fíjense cómo es un canopeo de un grupo de madurez 5 sembrado el 1 de noviembre con 10 plantas, 40 plantas y 60 plantas, y cómo es sembrado el 27 de diciembre, que es una práctica más habitual, usar un grupo más largo para la región núcleo en fecha de siembras tardías, que ya con 10 plantas estamos interceptando seguramente el 95% de la radiación. Esto a modo de resumen, recordemos, siempre hay una densidad mínima, si bien hay veces que tendemos a decir que en soja hay una densidad óptima, eso por ahí es más competente para el maíz, si bien hay casos particulares como el que les mostraba en donde tenemos una pérdida de rendimiento, en soja es conveniente hablar de una densidad mínima que nos va a permitir la maximización de los kilogramos de semilla que vamos a cosechar. El grupo de madurez corto, sembrado temprano, con entre 10 y 20 plantas, estamos maximizando el rendimiento. Si nos atrasamos un mes en la fecha de siembra, tenemos que aumentar esa densidad. Y en grupo de madurez largo, sembrados temprano, con 10 plantas estamos maximizando el rendimiento. Y sembrados tardes tenemos que aumentar un 50% la densidad. Y de nuevo, prestar particular atención en buenos ambientes, un grupo de madurez largo, porque podemos estar perdiendo rendimiento debido al vuelco. Ya termino, ya no les robo más tiempo. Espaciamiento, esto lo hago muy breve. Esto es una figura que nos muestra el incremento relativo en el rendimiento en función de cuánto del incremento en la intercepción de radiación. Es decir, cuanto más intercepción yo tengo, más rendimiento voy a tener. Y son en los casos en donde yo voy a estar viendo respuesta al acortamiento del espacio entre hileras. Si ese acortamiento implica que yo voy a estar en ausencia de estrés hídrico, ¿no? Voy a estar interceptando más radiación, es donde yo voy a ver respuestas en el rendimiento. Y este concepto se extiende a girasol, a soja y a maíz. Hoy por hoy, el tema del espaciamiento lo estamos utilizando como una herramienta también, por ejemplo, para la competencia entre malezas, pero que por ahí no lo vemos en un plus de rendimiento, sí en ahorrarnos por ahí una aplicación. Ya por último, el tema de la variabilidad temporal y espacial, asociada muchas veces cuando entramos en la vorágine de la siembra, que no revisamos lo que le decía hoy, la tensión de los resortes, la velocidad de siembra, y que nos genera variabilidad temporal y espacial y que es algo fácil de prevenir, pero que sin embargo si no lo hacemos tiene importantes implicancias sobre el rendimiento. Lo que hicimos fue, de nuevo también un ensayo con la gente de Syngenta, 2 grupos de madurez, 3 años, diferentes situaciones, partiendo de una densidad de soja muy alta. Mediante raleo manual alcanzamos una situación en donde la variabilidad temporal es muy buena, en donde todas las plantas pertenecen a la misma cohorte de emergencia y la distancia entre plantas es la misma, por eso tenemos variabilidad espacial y temporal buena. Después lo que hicimos fue generar variabilidad espacial buena, vemos que hay equidistancia en todas las plantas, pero variabilidad temporal mala. Este ensayo me trae no muy buenos recuerdos. Lo que hicimos fue sacar cada una de estas plantitas a mano y donde había una plantita pusimos una semilla para generar 2 cortes de emergencia y nos quedó una cosa así, en donde tenemos plantas dominantes y plantas dominadas. Otra situación en donde la temporal es buena, tengo una sola cohorte de semillas y la espacial es mala. Lo que hicimos también de nuevo mediante raleo manual, fuimos dejando plantas agrupadas y espacios en el medio. Y por último, la situación en donde tenemos la doble mala, que partiendo de esta situación, de nuevo sacamos una semillita, sacamos la planta y la reemplazamos por una semillita para obtener 2 cortes de emergencia. En toda esta bolsa de gatos, de interacciones y de fuentes de variación, los 2 aspectos más relevantes a tener en cuenta es que la variabilidad espacial me genera pérdidas en el rendimiento. O sea, el no regular o el no controlar la velocidad de siembra de mi máquina me genera pérdidas en el rendimiento cuando yo estoy sembrando
comparando un grupo corto con un grupo largo. Esto es el grupo largo, esto es el grupo corto, y ya el hecho de tener esa variabilidad me está implicando 300 kilogramos de pérdida de rendimiento. Y esa diferencia se hace aún más grande cuando hablamos dentro, comparando las dos situaciones en el grupo de madurez más corto. Esto da 300.000 plantas. Y después la triple interacción entre fecha, variabilidad espacial y temporal. Acá lo que vemos en la figura es el rendimiento. Las barras negras son con variabilidad espacial buena, las barras blancas con variabilidad espacial mala, con verde la variabilidad temporal buena y con rojo la variabilidad temporal mala. Y lo que vemos es que cuando la variabilidad temporal es buena, no importa cómo distribuimos nuestras plantas en la línea de siembra, no hay diferencia en el rendimiento y fue cercana a los 3.700 kilogramos. Ahora, cuando esa variabilidad temporal es mala, ya ahí tenemos que tener la doble precaución de controlar nuestra velocidad de siembra y de cómo regulamos nuestra máquina, porque podemos tener una pérdida de rendimiento de hasta 250 kilogramos. Y en fecha de siembra tardía es la peor combinación. De nuevo, esto está asociado a plantas dominadas y plantas dominantes que restringen su capacidad de interceptar radiación. Y lo que vemos es que en fecha de siembra tardía, independientemente de si la variabilidad temporal es buena o mala, ya con que haya variabilidad espacial mala, estamos perdiendo rendimiento que va entre los 100 a los 400 kilogramos. A modo de resumen, el efecto de la variabilidad espacial es más importante en grupos de madurez cortos, y esta pérdida de rendimiento puede ser hasta 200 kilos. La desuniformidad temporal reduce el rendimiento tanto en siembras tempranas como en tardía, que es independiente del grupo de madurez. O sea, eso es algo, de nuevo, son decisiones fáciles de tomar a la hora de la siembra y que podemos prevenir pérdidas de un hasta 13-15% en el rendimiento. Y acá, antes de cerrar, ya cierro, la idea era, cuando yo les decía, un 1% que me da el genotipo, 150 kilos que me da la inoculación, 300 kilos que me dan no calibrar la máquina correctamente. Cuando cerramos esta conversación ya perdimos 500 kilos de rendimiento, que cada uno de ustedes sabrá si es relevante o no en sus márgenes. Bueno, si a alguien le interesó alguna de las, particularmente alguna de las cosas, todos estos trabajos están publicados y están disponibles para quienes le interese. Bueno, acá hay una foto de todo el grupo de trabajo y ante cualquier consulta está el correo disponible, y muchas gracias.